Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ubicar la fracción 10 cuartos. Vamos a ubicar la fracción 10 cuartos en la recta numérica. Para ello, vamos a escribir esta fracción como fracción mixta. Vamos a dividir 10 entre 4. Bien, toca de a 2. 4 por 2, 8. Vamos a restar 10 menos 8. Nos da 2. Entonces la fracción mixta es 2 enteros. Este 2 enteros, 2 cuartos. La fracción mixta es 2 enteros, 2 cuartos. Aquí está la fracción mixta. Entonces seguimos las indicaciones que tenemos aquí. Escribir la fracción impropia como fracción mixta, ya lo realizamos. Considerar los enteros que indica la fracción mixta y dividir la unidad siguiente en partes iguales, las partes que indique el denominador. Consideramos el entero de la fracción mixta, que es 2 enteros. Aquí tenemos 2 enteros. Y dividir el entero siguiente. El entero siguiente es este, de 2 a 3. Este es el entero siguiente. Este es el entero siguiente. De aquí a aquí tenemos un entero, 2 enteros, y aquí, este es el entero siguiente. Entonces vamos a considerar, este es el entero siguiente, lo vamos a dividir en 4 partes iguales, que es lo que indica el denominador. El denominador indica que lo vamos a dividir en 4 partes iguales. Para ello vamos a dividirlo en 4 partes iguales. Voy a utilizar estos comandos. Para dividirlo en 4 partes iguales, voy a considerar del 12 al 17. Lo vamos a dividir en 4 partes iguales. Listo. Ya lo hemos dividido en 4 partes iguales. Ya está en 1, 2, 3 y 4. Vamos a considerar las partes que indica el numerador, que son 2. Es decir, en la segunda rayita después de el 2 enteros. Dividimos en 4 partes iguales, que es lo que indica el denominador. 1, 2, 3, 4. Y consideramos 2, que indica el numerador.
las, la segunda rayita después del entero, después de este número entero, la primera rayita y la segunda rayita. Entonces va a ir aquí. Como aquí son 2 enteros 2 cuartos, quiere decir que esta fracción es más grande de 2 enteros. Aquí tengo 2 enteros, esta fracción va a ir en esta parte. Entonces este tramo es el que vamos a considerar. Se divide en 4 partes iguales, que es lo que indica el denominador. 1, 2, 3 y 4. Y se toman 2 partes que indica el numerador. Empezando a contar desde aquí. 1 y 2 partes. De aquí se coloca. Esta fracción es equivalente a 10 cuartos. Entonces 10 cuartos va a ir aquí. De esta forma ubicamos fracciones impropias en la recta numérica. Bien, ahora vamos a ubicar lo que son los números decimales. Bien, vamos a ubicar los siguientes números decimales, 0.9 y 1.3. Para ello vamos a seguir las siguientes instrucciones. Ubicación de números decimales. Primeramente, escribir el número decimal como fracción. Posteriormente, ubicar la fracción de acuerdo a las instrucciones anteriores, según sea fracción propia o impropia. Bien, entonces para ubicar números decimales, escribir el número decimal como fracción, ubicar la fracción de acuerdo a las instrucciones anteriores, según sea una fracción propia o impropia. Bueno, vamos a escribir. Aquí tengo 0.9. 0.9 a qué equivale como fracción. 0.9 ya lo hemos visto. Acuérdense que el primer número después del punto van a ser décimos. Entonces 0.9 es equivalente con 9 décimos. Va a ser equivalente a 9 décimos. Entonces ya tenemos que 0.9 es igual a 9 décimos. Entonces al ubicar 0.9 es como si ubicáramos 9 décimos. 9 décimos es menor a 1. Entonces se va a ubicar en ese tramo del 0 al 1. Entonces vamos a dividir la unidad en 10 partes iguales. Del 0 al 1 dividimos en 10 partes iguales. Vamos a considerar uno de estos comandos para dividir en 10 partes iguales. Bien, voy a colocarlos de un color diferente para que se vea la diferencia. Ahí lo tenemos. Las líneas rojas son las 10 partes en que está dividido el entero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces 9 décimos
0.9 equivale a 9 décimos. Es equivalente a 9 décimos. Entonces ubicar 0.9 es como si ubicáramos 9 décimos, porque son equivalentes. Ya dividí la unidad en 10 partes iguales según el denominador, y ahora voy a considerar 9, que es el numerador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí va a ir 0.9 o 9 décimos, exactamente aquí. Ahí es el lugar de 0.9, que es equivalente a 9 décimos. Esta ya la puedo quitar. Queríamos ubicar 0.9, que va aquí. Como pueden observar, ya tengo varias fracciones ubicadas en esta recta numérica. Ya tengo 2 quintos, que va aquí. 3 séptimos va aquí. En fin. Bien, vamos a representar ahora 1.3, lo vamos a ubicar en la recta numérica. Vamos a ubicar 1.3 en la recta numérica. Para ello lo escribimos como fracción. 1.3 es un entero con 3 décimos. Esa sería la fracción mixta correspondiente a este número decimal. Simplemente recuerden que punto 3 como fracción va a ser igual a 3 décimos, porque el primer número después del punto son décimos. Y entonces acá tenemos 1.3, entonces va a ser un entero con 3 décimos. Un entero con 3 décimos. Esa va a ser la fracción mixta correspondiente a ese número decimal. Uno punto tres equivale a un entero con 3 décimos. Un entero con 3 décimos. Punto 3 son 3 décimos. Punto 3 son 3 décimos. Un entero, 3 décimos. Esta va a ser la fracción mixta correspondiente. Entonces, ¿cómo ubicamos una fracción mixta en la recta numérica? Simplemente un entero con 3 décimos. Aquí está el entero. Vamos a considerar este segmento de aquí a aquí. La fracción va a estar ubicada entre este y este. Va a estar después de 1, porque es un entero. Porque es un entero con 3 décimos, va a estar después de 1. Y el siguiente, entonces ese tramo que acabo de señalar, lo voy a dividir en 10 partes iguales. Y en la tercera rayita voy a colocar esta fracción. Voy a dividirlo en 10 partes iguales. De aquí a aquí lo voy a dividir en 10 partes iguales. Ahorita está en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para dividirlo en 10 partes iguales, voy a colocar rayitas aquí a la mitad. Una rayita entre esta y esta, exactamente a la mitad. Y una rayita entre este y este a la mitad. Ya para que en total sean 10 divisiones exactas. Entonces vamos a dividir.
y ya de esta forma ya lo hemos dividido, como pueden observar. Solamente voy a cambiar lo que es el color para diferenciarlo. Bueno, así lo dejamos con este color. Entonces ya lo dividí en 10 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Está ya en 10 partes iguales. Entonces este número decimal equivale a un entero con 3 décimos. Un entero con un décimo, con 2 décimos y con 3 décimos. Se va a ubicar exactamente aquí. Aquí se va a ubicar 1.3. Es un entero, equivale a un entero con 3 décimos. Acuérdense que ya dividí las partes que me indica el denominador, que son 10 partes iguales, y considero las partes que me menciona el numerador. El numerador dice que es 3, entonces en la tercera rayita coloco el número. Sería la primera 1, 2 y 3. Aquí va a ir 1.3. Bueno, eso es todo. Ya hemos ubicado en esta recta numérica números fraccionarios y números decimales.